Queremos también conocer la visión de la Fundación Voces Católicas. Para eso nos acompaña aquí su directora ejecutiva, Sofía Wolf. Sofía, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Para despejar la primera inquietud, ¿están de acuerdo ustedes con la acción del cardenal Ricardo Esati de elevar a Roma esta situación de examen a la que están sometidos estos tres sacerdotes? Yo creo que hay que aclarar que no hay certeza de que haya realmente el cardenal Esati elevado esta petición o información a Roma, eso por un lado. Según lo que dice el mail de Monseñor Ivo Scapolo, el nuncio, él aclara ahí, dice que la información habría llegado por diversos canales. Y es importante entender cómo funcionan estos procesos dentro de la Iglesia y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en donde tú tienes como laico, común y corriente o como sociedad civil, incluso ciertas instancias en las que tú puedes, tú puedes ir a pedir esa ayuda, esa verificación, información, y puede que se haya dado, que lo que a mí no me sorprendería, que estos distintos canales hayan sido también de parte de los fieles católicos que piden aclaración sobre estas materias que son más de fondo en la Iglesia. Súper importante saber que la Congregación para la Doctrina de la Fe no actúa frente a materias opinables, no actúa en contra de la libertad de expresión de los fieles o de sus pastores, sino que solo aclara dando orientación en los asuntos de fondo, que son en este caso, creo yo, el matrimonio, el aborto, la eutanasia, temas como muy... Y si fuese así, ¿por qué Esati habría llegado o querría llegar al Vaticano con este informe, con esta información, más bien dicho? Es que, te repito, Verónica, no tenemos certeza de que lo haya hecho, pero en el caso de que hubiese salido de los fieles católicos o de Monseñor Esati, a mí me parece que ellos recogen un poco la inquietud de los fieles que se sienten desorientados. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Se busca que las enseñanzas de la Iglesia lleguen bien a puerto, que la gente entienda lo que la Iglesia está promoviendo o proponiendo o enseñando. ¿Y por qué no se lo aclara a los fieles entonces y tiene que llegar al Vaticano? Ahí sí lo aclara de manera continua. Yo no sé si es que, por ejemplo, leyeron la última carta de la Conferencia Episcopal, en donde sí se aclaraban estas materias. Los sacerdotes y los pastores buscan aclarar. El punto es que quizás son los mismos fieles o otros canales, como bien lo dijo el nuncio, que reclaman esa aclaración porque se sienten desorientados. Entonces, a ver, por un lado me enseñan una cosa, por otro lado veo otra, ¿qué es lo que cómo busco el camino o la orientación que yo necesito sobre estos temas que son de fondo? Ahora, perdón, pero ¿los fieles necesitan que les enseñen? Lógico. Es que me parece que por eso te lo pregunto, porque al final las personas pueden tener sus propias opiniones y entonces pensar que la Iglesia le va a enseñar lo que tiene que pensar. No me queda claro. No es que te enseñen lo que tú tienes que pensar, es que tú crees en algo y esa fe que tú manifiestas tiene ciertas bajadas a la vida práctica, porque la fe no se vive en el aire, se vive en cosas concretas. ¿Y qué te parece, perdona, cuando, por ejemplo, el sacerdote Aldunate, Berríos, señalan que ellos sienten que hoy día la Iglesia no está en sintonía con la sociedad en la que vivimos respecto de acoger? Probablemente no decir que está bien, pero de acoger y de hacerse cargo de realidades que vive hoy la sociedad. O sea, Verónica, aquí también me gustaría como aclarar que no está en juego el aporte que puedan hacer estos tres sacerdotes a la Iglesia chilena. O sea, eso no es un tema personal y no es un tema de cuestionamiento de su línea pastoral. Es un tema de orientaciones que pueden confundir a la gente, al pueblo, a los católicos comunes y corrientes, dentro de los cuales me incluyo. Eso por un lado. Pero si piensan distinto, ¿se tienen que quedar callados? No necesariamente. O sea, entonces, no se trata de que... Es que yo creo que hay... Mira, a mí creo que lo que tú me mencionabas anteriormente, de que la Iglesia está un poco al debe en manifestarse con un lenguaje más cercano o acoger, estamos todos en esa línea. O sea, en este momento lo dijo el padre José Aldunate en una entrevista previa, que el sínodo o lo que se está llevando a cabo en Roma es justamente para eso, para poder contestar con un lenguaje más claro, más sencillo, más cercano a las realidades del mundo de hoy, ¿no? Entonces, en el fondo, en ese camino estamos todos. Pero otra cosa distinta, y para lo cual se recurre a una instancia objetiva que es capaz de mirar desde afuera, porque también de repente podríamos dejar todo esto a nivel nacional y pensar de que el obispo va a ir y le va a decir al sacerdote, a cualquiera de estos tres o a otro, sabe que usted hágalo así, porque yo digo, porque...
y podría incluso ser menos objetivo, y quizás en un acto de humildad y de sentir o de poca, como de buscando objetividad, también se puede recurrir a una instancia de afuera con una mirada más lejana, más objetiva, para que dé las orientaciones que hay que dar. Lo que pasa es que la humildad no se ha reflejado porque Sati no ha conversado con ellos. Pero es que Sati no está en Chile en este momento. Pero hay miles de mecanismos para conversar hoy día. Un mail, el teléfono, digamos, no necesito tenerlo al frente a una persona. Tú dices que ahora no ha conversado. Entonces, pero a partir de esto, él no ha conversado con ellos, no ha aclarado. Entonces ahí la humildad no me queda clara. Es que bueno, yo no sé, que no me puedo hacer cargo en el fondo de las actividades de Monseñor Sati. Sí creo que en algún momento él sí se reunió con 2 de ellos, pero no tengo claro qué es lo que irá a hacer ahora y no podría emitir un juicio de eso. ¿Siente, Sofía, que esto puede ser visto desde la sociedad o no como una falta de tolerancia a las personas que piensan distinto respecto de temas relevantes y que probablemente el mensaje que se instala es que más que ir a buscar una opinión objetiva es que si tú no estás de acuerdo te acusa el Vaticano? No, es que mira, ¿sabes qué? Esto a mí me gustaría que lo dejáramos, que tratáramos de plantearlo con un poco de ecuanimidad, de reflexión, porque aquí no se trata de que una persona piense distinto y su opinión personal respecto a un tema. Se trata de que quienes son pastores y tienen que enseñar, lo ideal es que enseñen lo que la Iglesia busca transmitir, ¿ya? Y cuando eso se ve complicado porque caemos en nuestras opiniones personales y confundimos a la gente, porque ese es el tema, confundir y desorientar a un fiel que está aprendiendo es como confundir y desorientar cuando una madre le da una mala información a su hijo, es lo mismo. Entonces, en el fondo, lo que se busca es que la enseñanza sea la más adecuada. Ahora, si es que su opinión personal es distinta, no hay problema. Si en la Iglesia hay una gran diversidad es que hay problema, porque siempre ha habido, de hecho, Ricardo Sati ha dicho en reuniones anteriores en el obispado que él considera conflictivas estas declaraciones. Entonces, por eso vuelvo a la pregunta, si hay personas que tienen una opinión distinta respecto de ciertos aspectos de cómo se está comportando la Iglesia, no hay capacidad de que ellos la puedan transmitir. No, si no es que no lo puedan transmitir. Yo creo que las opiniones distintas o la opinión personal uno la puede buscar resolver en otros ámbitos, pero ya obviamente es complicado cuando tú tratas de enseñarle a la gente y la gente considera que se está desorientando y no está entendiendo. O sea, volvamos al principio de esto. Si esto llega a la Congregación para la Doctrina de la Fe desde diversos canales, como fue planteado por Monseñor Ivo Scapolo en su mail, yo creo que es porque la gente siente que está confundida, y a esa opinión la Iglesia tiene, o la jerarquía o el Vaticano tiene el deber y derecho de dar respuesta. ¿Qué pasa con la otra gente? Que ya que hablamos de la gente, que la gente que también valora lo que está pasando. La gente que, no sé, yo no tengo redes sociales, pero la gente que a través de las redes sociales siente que efectivamente hay en estos 3 sacerdotes la misión de la Iglesia más pura respecto de acoger. ¿Qué pasa también con esas personas que ven en ellos probablemente la reflexión real de lo que significa la labor de una iglesia? Verónica, te repito, aquí no hay cuestionamiento de su labor pastoral. Estos 3 sacerdotes han sido un gran aporte para la Iglesia chilena, nadie lo desmerece. El punto es que cuando hay temas de fondo en la Iglesia que son parte del ADN, que son materias más delicadas como son el aborto, la eutanasia, el matrimonio, ahí es importante que se mantenga la enseñanza de siempre para que la gente no se confunda. Es ese todo lo que se busca. Y cuando esa información está siendo complicada o causa escándalo o causa desorientación, los mismos fieles tienen derecho y pueden ir a las instancias requeridas para pedir esa orientación. Y una de esas instancias es el obispo, otra es ir directamente al sacerdote y manifestárselo, que yo creo que esa es la primera instancia que uno debiera recurrir. Y ya en un 4º o 5º capítulo, o cuando lo quiera o lo busque, puede ir a la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea, cualquier laico común y corriente católico puede escribir a la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Qué pasa o a qué atribuyes tú que, según encuestas, cada vez haya más personas que se declaran que tienen una fe, que creen en Dios, en la Virgen, en fin, en su respectiva fe, pero se sientan alejados de la Iglesia Católica? ¿A qué atribuyes tú eso?
Yo creo que tenemos yo lo tomo como un desafío, ¿eh? O sea, yo sé que la Iglesia Católica no está de moda y que los índices y las encuestas incluso en Chile han bajado a nivel de adhesión de los católicos a la Iglesia, que no se sienten representados o acogidos en sus distintas realidades. Por ejemplo, el tema de la familia, que en Chile cerca del 70% de los niños nace fuera del matrimonio y la Iglesia promueve el matrimonio. Entonces decimos, bueno, ¿cómo lidiamos con estas dos realidades, no? Pero sí creo que es un desafío para la Iglesia poder hablarle a estas familias que viven en situaciones distintas, a esos jóvenes que no encuentran acogida, y creo que ese es el proceso que el Papa Francisco está buscando, una Iglesia que, a pesar de ser jerárquica, que lo es, dialogue la jerarquía más con las bases, que sea más transversal en su llegada. Es que es curioso, Sofía, porque yo le escuchaba al Papa Francisco, por ejemplo, me acuerdo perfecto, en una conferencia, o más bien en una conversación que el Papa tiene en un avión, cuando él le pide perdón a los homosexuales por cómo ha sido tratado y por cómo ha sido desplazado. Entonces, yo veo lo que habla el Papa Francisco y me suena más cercano a lo que hablan estos tres sacerdotes que a lo que está planteando hoy día la Iglesia. ¿Qué pasa con eso? Es que yo creo que cada católico se tiene que hacer cargo de eso. Es efectivo que los homosexuales quizás, o gente de distintas realidades, se sienta poco acogida, y es un deber nuestro buscar las maneras de acoger. Eso no quiere decir de que nosotros no tengamos una fe en la cual, con un legado de Cristo, que fue el que fundó la Iglesia, y que tengamos ese tesoro que queremos compartir, pero que hay que saber transmitirlo. Pero el que opina distinto lo mandan van un informe al Vaticano. Es que a lo que voy, Verónica, esto no es te voy a acusar al Vaticano, esto no es... ¿Ya qué va entonces? La Congregación de la Doctrina de la Fe se dedica a dar orientaciones respecto a los temas profundos de la fe. Eso es lo que da. Ya, y el arzobispo por sí solo, Ricardo Esati, tiene que preguntarle al Vaticano respecto de cosas que se supone que él tiene súper claras. Efectivamente, si es que él ve que hay una instancia, o los católicos comunes y corrientes, o un sacerdote ve que hay algo que está confundiendo y que se necesita orientación de una mirada más externa sobre materias importantes, puede ir a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Pero no desinformemos a la gente pensando de que aquí se fue corriendo a acusar, porque no ese es el estilo, y no es... Lo que pasa es que esa es la señal, porque además, la señal que queda, porque además es una iglesia que hasta ahora no ha dado ninguna aclaración tampoco. Entonces una iglesia que tampoco ha salido a, pero tampoco hay aclarar. Pero tampoco hay una aclaración, yo no lo sé, quizás tú tienes más fuentes, pero no hay ninguna declaración oficial en la que se diga que Monseñor Sati efectivamente envió un documento o algo a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Lo que sí se dice es que diversos canales pueden ser mucha gente que se reunió, escribió una carta y la mandó a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sofía, te pregunto, quizá de otra manera, pensando probablemente en sacerdotes que están viendo, o que a lo mejor también tienen otra mirada y están enredados en eso. ¿Qué hace día un sacerdote que piensa distinto? Que cree que, por ejemplo, el matrimonio entre homosexuales es válido porque hay dos personas que se quieren, que cree en el aborto terapéutico, que no está de acuerdo que los colegios de una orden religiosa cobren una cuota por enseñar. ¿Qué hace ese sacerdote? Primero, distinguir en que hay materias que son opinables. O sea, lo de la educación, de que no está bien que... Es una materia absolutamente opinable, esa no es una materia de fondo. Ok, del otro, el matrimonio, por ejemplo, del matrimonio, el aborto y exacto, eso. Del matrimonio. Yo le diría a un sacerdote que yo no... La verdad es que sería muy soberbia de mi parte empezar a decirle qué tiene que hacer o qué no. Pero sí creo que uno... Yo como laico y él como sacerdote siempre tenemos dudas y en que hay que estar en un discernimiento continuo respecto a qué es lo mejor, o qué es lo que Dios querría, o qué es lo que Cristo habría fundado. Son normales, o sea, está bien tener dudas porque te hace buscar, pero acercarse al obispo y consultar y buscar la verdad y volver a preguntarlo. Y también es importante tener... Lo que pasa es que José Aldunate dice que él lo busca. Incluso creo que en la declaración que mostramos antes de esta entrevista, y está bien que lo busca. Y no está. Bueno, pero tiene que buscar, y yo creo que el obispo, en este caso, seguramente va a tener que recibirlo y darle como buen pastor su abrazo cariñoso y acompañarlo. O sea, la iglesia no es una casa de bruja, ¿te fijas? La iglesia es, ante todo, madre. Y eso es lo que todos deberíamos buscar. Bien. Sofía, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN. Que tengas una buena tarde. Gracias a ti, Verónica. Nos vamos al corte, 3 minutos faltan para las 2, volvemos enseguida.